Continuamos nuestro diálogo con el señor embajador de Italia en Venezuela, el señor Silvio Miñano, y el cónsul general, Enrico Mora. Embajador, la Constitución de Italia, ¿cómo fue el proceso de ese bloque electoral constitucional? Bueno, la Constitución este año celebra los 70 años, es un año importante para nosotros, su vigencia es del 1 de enero de 1948, una Constitución post Segunda Guerra Mundial, post fascista, cuando Italia de monarquía pasó a ser una república y se previó exactamente un sistema parlamentario. Los electores votan exclusivamente los miembros del Parlamento. El presidente, jefe del Estado, pero no es jefe del gobierno, lo eligen los miembros del Parlamento. De acuerdo a la fuerza política representada. De acuerdo a la fuerza política. Normalmente cuando se trata del presidente de la República hay siempre un consenso que va un poco más allá de los partidos, porque en Italia el presidente no tiene poderes amplios como en los estados que tienen una forma presidencial. Más bien representa la unidad del país, seguramente es la máxima autoridad, pero no dirige el gobierno. Y el jefe del gobierno, que en el caso nuestro es el presidente del Consejo de los Ministros, es un poco incorrecto llamarlo primer ministro. Nosotros tenemos un gobierno que tiene una forma, digamos, de órgano plural, que es un Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros lo designa el presidente de la República y necesita pero la aprobación del Parlamento. Y entonces sí, allí es muy importante la dinámica entre los partidos y entonces quien vota para el Parlamento indirectamente decidirá quién será probablemente el jefe del gobierno, porque eso depende de los equilibrios entre los partidos. Los partidos que tendrán la mayoría en el Parlamento, por supuesto, serán los que finalmente expresarán el gobierno. Ahora, ese criterio electoral es italiano. Ustedes son miembros de la Unión Europea de 1957 y muy activos. ¿Cómo hacen para unificar criterios electorales en los otros estados con fórmulas distintas de gobierno? Bueno, en realidad no se articulan, es decir, una de las características de la Unión Europea es que los 28 países, hasta ahora 27 lamentablemente cuando terminará el proceso de Brexit, que conforman Unión Europea, tienen modelos distintos, incluso hay monarquías, repúblicas presidenciales, repúblicas federales como Alemania, repúblicas parlamentarias como Italia. Cada país expresa su voluntad en el Consejo de los Ministros de la Unión Europea, que es el órgano político más importante, donde los 28 participan cada uno individualmente y muchas decisiones se toman por consenso o por unanimidad, otras por mayoría. Luego hay un Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo pero no es la suma de los otros parlamentos, es un órgano separado que tiene una elección suya. Donde no votan los italianos del extranjero. Votan pero no directamente desde su país de residencia. Es un poco lo que ocurría antes de la reforma del 2001. Un italiano que vive en Venezuela si es italiano tiene derecho, pero debe viajar a Italia y votar. Solo los italianos residentes en los 28 países de la Unión Europea pueden votar desde su país de residencia. Eso sí es una ley que depende de la Unión Europea, no se puede hacer de otra manera, y entonces es una pequeña diferencia, pero el derecho sigue propio del ciudadano, simplemente lo debe ejercer desde Italia. Señor cónsul, nos preguntaban que quién es italiano entonces, o cómo los que están en proceso, cómo es el mecanismo, dónde recurrir para perfeccionar esa ciudadanía italiana. Únicamente al consulado, es un proceso que nosotros desarrollamos diariamente, es un proceso que, al contrario de lo que los usuarios consideran, muy simple porque diferente de la historia de la inmigración italiana en este país, si uno la paragona a la inmigración italiana en otros países importantes de Sudamérica, importantes por la presencia de la comunidad italiana, son mucho menos requerimientos, la documentación a nivel de partidas de nacimiento, partidas de estado civil son mucho menos y es un procedimiento muy rápido.
Otro asunto son evidentemente las dificultades que un consulado que tiene una clientela tan numerosa, hablamos de alrededor de 130.000 personas inscritas. Inscritas. Pero hablan de 1 millón casi de y 1 millón, familiares, como correctamente nombraba anteriormente el embajador. Evidente que, y mucho más en un periodo como este, en un momento en que al cargo normal de trabajo diario se le suma toda esa operación electoral, ¿no? El consulado está abierto para todo este tipo de situaciones. Está, y para aclarar, para orientar. Absolutamente sí, y estará abierto extraordinariamente durante 2 fines de semana, el 18, el 24 y el 25 de febrero, exactamente para atender personas que se dirijan al consulado para orientaciones e informaciones relativamente a la operación electoral. La gobernadora del Táchira, que ustedes saludaron aquí, salida de la entrevista de Vladimir a la 1, decía que hay un consulado en el Táchira. ¿Qué diferencia de ese consulado con otros? Bueno, el consulado honorario en Táchira pertenece a la jurisdicción consular de Maracaibo, básicamente como todos los otros consulados honorarios, tienen funciones consulares que son diferentes, que son de soporte a los consulados de carrera. En el caso de Venezuela, Caracas, el consulado general, y Maracaibo, el consulado, pero evidentemente que en un país como este, en donde la presencia de la colectividad italiana está en todo el país prácticamente. No, Esparta tiene un cónsul también. Claro, Margarita. claro. Entonces es realmente una resource extraordinaria porque evitas personas que viven lejos de la sede de los dos consulados de viajar o solicitar informaciones a través de forma que a veces demoran un poco. La presencia de los consulados honorarios es una presencia extremadamente importante a la que la administración italiana le da muchísima importancia. Embajador, es interesante la observación suya que hacía anteriormente, porque para nosotros es muy fácil en América Latina, en regímenes presidenciales, saber que en cada periodo hay una elección y se va a elegir un presidente. De hecho, en Venezuela están con las elecciones este año, como está pautado. Pero de repente en Italia no sabíamos hace un año que había elecciones. Ahora, ¿cómo es ese proceso en los regímenes parlamentarios? Bueno, en realidad la Constitución prevé la elección parlamentaria cada 5 años. Sí, esa es la norma. Esa es la normalidad. Sí, en un cierto momento histórico falta una mayoría clara en el Parlamento y pese a todas las invitaciones del presidente de la República a los distintos partidos, no se logra tener un acuerdo. Ninguno de los partidos o del grupo de partidos logra llegar al 50% y entonces no puede aprobar la existencia de un gobierno, darle el voto de confianza. El Parlamento, el presidente es el único que puede hacerlo, lo disuelve de manera adelantada y entonces las elecciones se adelantan. Esto ocurría un poco más en el pasado, ocurre mucho menos ahora porque hubo una serie de reformas electorales que permiten con mayor facilidad tener gobiernos más estables, pero no se puede excluir. Como dije, en las últimas 2 elecciones se respetó el término de 5 años. Hubo las anteriores en el 2008, después de 5 años 2013, después de 5 años 2018. Digamos que el modelo que nosotros hemos escogido, nuestros padres constituyentes en el 48, es un modelo que probablemente tiene una influencia muy fuerte en lo que ocurrió durante los años 20 y 30, una historia que muchos conocen, dramática, con el fascismo que llevó a Italia al desastre de la Segunda Guerra Mundial, y entonces los constituyentes prefirieron un modelo republicano parlamentario un poquito menos fuerte. Seguramente hay menos certeza de quién será jefe del gobierno, es un modelo un poco más complicado porque requiere acuerdos entre los partidos, pero donde es un poco más difícil que pueda repetirse el error de los años 20 y 30 de poder tener un modelo dictatorial. Eso era lo que se pensaba
Y hay que decir que Italia viene de 70 años de desarrollo, de paz, de crecimiento económico, de estabilidad democrática, que es otra cosa respecto a la estabilidad de los gobiernos, que pueden cambiar. Eso es un tema que dejamos a los políticos, donde no entramos en ningún juicio, pero seguramente el Estado como tal es sólido. El señor cónsul pues, ha tenido experiencia consular en muchos sitios, sobre todo en América Latina. En ¿no? América Latina. ¿Dónde ha estado? Argentina fue mi primer destino y estoy viniendo desde Curitiba, Brasil, el sur de Brasil, con una grande comunidad, los dos estados de Paraná y Santa Catarina, con una presencia enorme de ciudadanos italianos. Además, en cada sitio la colonia tiene su propia psicología, su propio perfil, ¿no? Sí, ellos reproducen lo que en Italia nosotros utilizamos el término de campanile para identificar los pequeños pueblos. En Italia es típico y se reproduce, yo lo vi en Brasil, digamos, la típica característica que tienen que ver con el dialecto italiano que hablan, la cocina, varias tradiciones que identifica el determinado pueblo y lo caracteriza con particularidades que son diferentes de cada otro lugar de la región. Vamos a ir a un compromiso comercial, pero más adelante, para la parte final de la entrevista, tocar un poco lo que son las relaciones Venezuela-Italia y el llamado nuevamente a que voten, que es lo más importante en este proceso electoral. Ya regresamos.